Bueno, hermanos, vamos entonces a estar revisando el panorama de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, en primer lugar, quisiera que viéramos unas consideraciones acerca del título del libro. Y para los que les gusta tomar nota, en esta noche vamos a estar revisando 7 puntos en esta enseñanza. Y este es el punto número 1, el título del libro. Entonces, algunas consideraciones acerca del título. Bueno, algunos manuscritos eh, tienen o titulan este libro como el libro de Hechos, pero muchos otros manuscritos le añaden Hechos de los Apóstoles. Y en la antigüedad esta palabra Hechos se utilizaba con frecuencia para describir algunos logros de grandes personajes. Y en el caso de este libro de Hechos de los Apóstoles, se están describiendo algunos logros, principalmente de dos personas de la primera iglesia. Estas personas son el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Es más, si quisiéramos, nosotros podríamos dividir el libro de Hechos en dos partes. Los primeros 12 capítulos están enfocándose principalmente en el ministerio del apóstol Pedro. Y del capítulo 13 hasta el final del libro, tendríamos un enfoque más en el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, un título que podría ser más adecuado para este libro eh, podría ser el siguiente, sería Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Por qué? Porque entendemos que los apóstoles, en este caso Pedro, Pablo y los demás apóstoles pudieron predicar con denuedo, pudieron hacer la obra del ministerio y pudieron ser útiles porque el Señor en su gracia los usó y por medio de su espíritu fueron capacitados. Así que la iglesia pudo perseverar, la iglesia pudo ser edificada mediante la obra de estos hombres, pero estos hombres estaban siendo usados por el Espíritu Santo. Fue la obra soberana del Espíritu Santo la que guardó y edificó su iglesia. Y así sigue siendo hasta el día de hoy. El Señor en su gracia usa hombres para edificar y cuidar su iglesia, pero es el Espíritu Santo que capacita a esos hombres para la obra del ministerio. Así que en el libro de Hechos vamos a encontrar que se enfatiza constantemente la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Entonces, eso en cuanto al título. Ahora, un segundo punto. Vamos a hablar sobre el autor y la fecha. Bueno, ¿quién es el autor del libro de Hechos? El autor de este libro es Lucas. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos son dirigidos a Teófilo. Lucas dirige estos escritos a Teófilo. Y bueno, la realidad es que no sabemos mucho acerca de Lucas. Sabemos que Lucas fue un compañero de misiones de Pablo, ya que, por ejemplo, en Hechos 16, versículos del 10 al 17, Lucas se incluye dentro de la narración usando la palabra nosotros, lo que nos indica que él hubiera podido estar ahí con Pablo en ese momento. Así que, compañero de Pablo. Pero el nombre de Lucas es mencionado explícitamente solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Y en una de estas menciones, Pablo se dirige a él como el médico amado. Así que por esta mención entendemos que Lucas era un médico y que probablemente era el médico personal de Pablo en varios de sus viajes misioneros. Era un amigo querido de Pablo. Ahora este es el autor, pero ¿a quién fue dirigida esta carta? Bueno, Teófilo, quien es mencionado también aquí en Hechos, pues tampoco realmente sabemos mucho de Teófilo más allá de su mención en Lucas y en Hechos. No sabemos con claridad si Teófilo era un incrédulo que Lucas quería evangelizar o era un creyente que Lucas quería instruir. Podríamos pensar que Teófilo era un funcionario romano de alto rango por la mención que se hace de él en Lucas 1.3 como excelentísimo Teófilo, pero aparte de esto realmente no sabemos nada más. Ese es el autor. Ahora, unas fechas del libro. Primero, la fecha de los hechos que se relatan, que se narran en el libro. Bueno, en el libro de Hechos se están relatando básicamente los primeros 30 años de historia de la iglesia. Esto cubre la historia desde el momento de la ascensión de Cristo en el año 33 hasta el primer encarcelamiento de Pablo en Roma que ocurrió entre los años 60 y 62 después de Cristo. Estos son los hechos la historia que es relatada abarca estos 30 años de la iglesia, pero el libro como tal se cree que fue escrito al final, mientras Pablo estaba encarcelado
por primera vez en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. ¿Y por qué es útil tener estas fechas en mente? Es útil tener estas fechas en mente porque es precisamente en estos primeros 30 años de la iglesia que muchas de las cartas a las que Pablo más adelante se dirige en el Nuevo Testamento, muchas de las cartas tuvieron su inicio durante este periodo. Así que estudiando el libro de Hechos podemos tener un contexto inicial de cómo surgieron estas iglesias a las que Pablo más adelante se dirige en las epístolas. Eso en cuanto a las fechas. Ahora, un tercer punto sería el contexto canónico y el contexto histórico de la carta. Ahora, hablando del contexto canónico, y cuando estoy hablando del contexto canónico me estoy refiriendo básicamente es qué papel juega este libro, no es una carta, perdón, es un libro, qué papel juega este libro dentro de la revelación completa del Nuevo Testamento. Y para pensar en esto podríamos dividir el Testamento en cuatro partes. La primera parte serían los evangelios, de Mateo hasta Juan. ¿Qué está pasando en los evangelios? Bueno, los evangelios lo que están haciendo es una narración de la vida del Señor Jesucristo y están haciendo una narración de cómo el nuevo pacto fue instituido mediante la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, cómo este nuevo pacto fue establecido en primer lugar. Eso es lo que se narra en los evangelios. Ahora, seguimos con otra segunda parte del Nuevo Testamento, que sería el libro de Hechos, que aquí lo que vemos en el libro de Hechos es ese pacto, ese nuevo pacto que fue instituido, establecido en los evangelios mediante Jesucristo. Ahora ese nuevo pacto está siendo proclamado en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Estamos viendo el surgimiento de las primeras iglesias y la expansión del evangelio luego de que hubiese sido establecido. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Pero avanzando en el Nuevo Testamento, podríamos pensar en una tercera parte que serían las epístolas. Y en las epístolas lo que encontramos es cómo esta verdad este nuevo pacto que ha sido instituido por Jesucristo en los evangelios, que ha sido proclamado por los apóstoles en Hechos, ahora en las epístolas la verdad doctrinal de este nuevo pacto está siendo establecida. Estamos encontrando un cuerpo de doctrinas que mediante las cuales se establece la verdad doctrinal, las enseñanzas de este nuevo pacto. Y una última parte sería el libro de Apocalipsis, en donde vemos y se nos revela cómo será el futuro cumplimiento del total de estas promesas que incluyen este nuevo pacto. Así que con todo esto entendemos que si estamos estudiando el libro de Hechos, estamos viendo cómo este nuevo pacto que ya ha sido instituido, cómo este nuevo pacto empieza a ser proclamado y el mensaje del Evangelio se comienza a expander en Jerusalén, pero no solamente en Jerusalén e Israel, sino también a lo largo del mundo. Ese es un contexto canónico, pero ahora veamos un contexto histórico. Y bueno, como lo hemos mencionado en Lucas, el propósito de Lucas, ahí en Lucas, se describe en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y ahí Lucas dice que él tiene la intención de dar una descripción ordenada de las cosas que ocurrieron durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Eso es lo que se propone Lucas, dar una descripción ordenada del ministerio del Señor Jesucristo. Pero ahora en Hechos capítulo 1, Jesucristo ha ascendido y lo que Lucas se propone también es dar una descripción ordenada de algunos hechos, pero ya no son los hechos, digamos, del ministerio terrenal directamente del Señor Jesucristo en esta tierra, sino que son los hechos de Jesucristo por medio de sus apóstoles, por medio de sus discípulos, quienes habían quedado en esta tierra con la misión de expandir el Evangelio y establecer el fundamento de la iglesia. Así que en este sentido, podríamos pensar que el libro de Hechos es una continuación del libro de Lucas, ya que los dos en conjunto están dando un relato preciso de los primeros años del cristianismo, de la institución del cristianismo. El primero describe los hechos, el libro de Lucas describe los hechos y el ministerio de Jesucristo en esta tierra, y el libro de Hechos describe los hechos y las cosas que sucedieron, eh,
las cosas que hizo Jesucristo ahora por medio de sus apóstoles aquí en esta tierra. Es una continuación. Y aquí en el libro de Hechos podríamos encontrar al menos dos hechos principales que se narran a lo largo de este libro. El primero es, vemos la expansión del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Y el segundo es la oposición al evangelio. Así que veamos juntos este primer hecho que encontramos a lo largo de todo el libro, y es la expansión del evangelio y el crecimiento de la iglesia. Y para esto quisiera que por favor me acompañaran ahí con sus Biblias a Hechos capítulo 1, versículo 15. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 15, está diciendo ahí Lucas que por ese tiempo hubo un grupo como de 120 personas que estaba reunido allí. Está hablando de que la iglesia en Jerusalén, que fue la primera iglesia, en ese momento eran 120 personas. Ahora, si ustedes miran una página más, en Hechos 2:41, después del primer sermón de Pedro, fueron añadidas a ese grupo de 120 personas como 3,000 almas. Así que inmediatamente el Señor comenzó a añadir personas a su iglesia y esto en teoría ya era una mega iglesia. Y hay algo interesante que me gustaría hacer un paréntesis aquí, es que hay personas hoy en día que señalan que una iglesia por ser más pequeña es más espiritual, que una iglesia grande no hay capacidad de tener comunión, pero realmente en este relato de Hechos vemos como esto no es así, porque si ustedes miran ahí el versículo 46, Hechos 2:46, dice que esta iglesia, que ya era una mega iglesia de más de 3,000 personas, ellos continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Así que vemos que esta iglesia era una iglesia grande, pero sin embargo ellos tenían aún una íntima comunión. Y realmente el tamaño de cada iglesia pues es definido por el Señor, como lo vemos ahí. El Señor va añadiendo personas a su iglesia y no porque una iglesia sea más grande o más pequeña va a ser más o menos espiritual. Así que este era un pequeño paréntesis, pero volvamos al tema del crecimiento de la iglesia. Íbamos de 120 a 3,000 miembros y ahora en Hechos, capítulo 4, versículo 4, ustedes lo tienen ahí, Hechos 4:4, dice que esa iglesia en Jerusalén llegó a crecer a ser una iglesia de más de 5,000 personas. Y íbamos ya en 5,000 personas. Y ahora la iglesia sigue expandiéndose, ahora ya no solamente está en Jerusalén, sino que empieza a expandirse más allá y crece en las regiones de Judea, Galilea y Samaria. Miren conmigo ahí Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9:31. Hechos 9:31 dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Así que vemos una expansión más allá de Jerusalén, pero aún podemos ver más expansión más allá del territorio, digamos, de Israel. Y la iglesia siguió creciendo en la región de Asia Menor. Vean conmigo Hechos 16:5. Hechos 16:5, ya durante el ministerio de Pablo, dice que las iglesias eran confirmadas en la fe en este territorio y diariamente crecían en número. Así que, hermanos, lo que vemos aquí es el Espíritu Santo obrando activamente en medio de estas iglesias, salvando personas y añadiendo miembros a la iglesia de Cristo. Y miren, algo que podemos pensar es, el Señor en su gracia ha permitido que este mismo evangelio, este mismo mensaje, se haya extendido aún hasta nuestra ciudad, hasta Cali, en Colombia, y que 2,000 años después de esto que estamos leyendo aquí, estemos bajo ese mismo mensaje que predicaron los apóstoles y por la gracia de Dios podamos ver la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. La obra del Espíritu Santo salvando personas, transformando vidas, transformando familias para su gloria. Solamente el Espíritu Santo es quien puede transformar el alma de una persona. Solamente el Espíritu Santo puede edificar la iglesia. Solamente el Espíritu Santo salva y añade personas. Así que hermanos, mi ánimo, hemos sido afortunados.
por la gracia de Dios, nosotros que estamos aquí conectados hemos sido afortunados por la gracia de Dios de poder experimentar y ver el Señor como obra en medio de nosotros en nuestra iglesia. Pero mi ánimo es a que podamos orar para que más iglesias puedan ser establecidas en nuestro país, aquí en Colombia, y que el evangelio aquí en este país pueda ser expandido, puede expandirse no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, y que más personas puedan venir al conocimiento del Señor Jesucristo y puedan exaltarle hasta que Él regrese. Así que este es un ánimo, hermanos, para que el Señor pueda guiarnos como iglesia a contribuir en este propósito. En primer lugar, orando, porque es Él el único que lo puede hacer, lo que estamos viendo aquí. El libro de Hechos es muy enfático en ilustrar que es el Espíritu Santo quien hace la obra. Pero así que orar para que el Señor en su gracia establezca más iglesias y levante hombres para su gloria. Pero también otra forma de contribuir en esto es cuidando nuestro testimonio como iglesia, amando cada uno de nosotros a nuestras familias. Miren, creciendo en humildad y amor unos por otros aquí en nuestra congregación. Porque si el Señor, que el Señor nos ayude a permanecer fieles, porque el testimonio es fundamental. Que el Señor en su gracia nos ayude y que podamos ser una iglesia que en un futuro pueda enviar misioneros a otras partes de este país y que podamos contribuir en ese propósito con la ayuda del Señor. Así que aquí estamos viendo algo bien marcado en el libro de Hechos que estaba ocurriendo, era una expansión del Evangelio. Pero otro hecho histórico que está predominando aquí en este libro es la oposición al Evangelio, la oposición al crecimiento del Evangelio. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 2:13. En Hechos 2:13, algunos estaban burlando de los apóstoles y les estaban acusando de que estaban borrachos, cuando el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. En Hechos 4 y 5 podemos ver, por ejemplo, cómo el poder religioso en Jerusalén se opuso a la predicación de Pedro, de Juan y de otros apóstoles y los echaron en la cárcel 2 veces. E incluso la segunda vez no solo los echaron en la cárcel, sino que los azotaron eh, realmente de una forma vil. Así que vemos una oposición constante. Seguramente, si vemos aquí, por ejemplo, en el capítulo 19, se menciona cómo a Pablo lo quería linchar una multitud en Éfeso. Pablo lo quería linchar en Éfeso y en el capítulo 14 se narra cómo Pablo fue apedreado en Listra. Así que realmente ha habido oposición fuerte al Evangelio desde el principio. Y eso es algo que el Señor Jesucristo advirtió también en los Evangelios. Juan 15:18 dice el Señor Jesús, dice, miren, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Y ahí en el versículo 20, en Juan 15, dice que acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, dice el Señor, también los perseguirán ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y precisamente esto es lo que estamos viendo ahora en el libro de Hechos. Estamos viendo cómo el Evangelio está avanzando, cómo muchos están guardando ahora la palabra de los apóstoles, el mensaje del Evangelio, pero esto está haciendo a través de la aflicción. Pero estas aflicciones, en vez de debilitar a la iglesia, lo que hacían era fortalecerla porque era el Espíritu de Dios quien se encargaba de sostener y de edificar a su iglesia. Así que, hermanos, esto es un llamado para que nosotros como creyentes también estemos preparados y listos para sufrir por la causa de Cristo. Yo sé que esto es algo que podríamos ver lejano aquí en Colombia, porque la oposición al cristianismo no es intenso, pero esto en algún momento podría llegar a cambiar. Así que realmente es oportuno. Gracias a Dios lo que estamos pudiendo hacer como iglesia, estudiar la carta de Primera de Pedro con el pastor Michael, y estamos siendo instruidos en cómo sufrir bien para la gloria de Dios. No esperando a que ya estemos en el momento de la prueba, sino anticipándonos a ello. Así que, bueno, con esto vemos dos hechos que están a lo largo de todo el libro. Digamos, hechos históricos, el crecimiento de la iglesia y también la oposición al evangelio. Pero veamos juntos un cuarto punto, que sería ver el propósito. Y el propósito del libro de Hechos es culminar un relato preciso y ordenado del desarrollo del cristianismo.
Como lo he mencionado, este relato preciso y ordenado del desarrollo del cristianismo comenzó con el Evangelio en Lucas, describiendo los hechos del Señor Jesucristo en esta tierra, pero ahora este relato se culmina describiendo los hechos del Señor Jesucristo, pero ahora por medio de sus apóstoles. Lucas realmente, el autor, quería dejar en claro a sus lectores que el cristianismo que había surgido no era simplemente un movimiento de hombres, no era simplemente una religión propuesta por unas personas que estaban muy motivadas o llenas de celo. No, realmente por eso es que vemos un énfasis aquí importante en el libro de Hechos de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siendo quien guía, cuida y fortalece a la iglesia y a sus líderes, que eran los apóstoles. Realmente podríamos decir que en el libro de Hechos se ilustra de una forma práctica el mandato del Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Recuerden, Mateo 28. ¿Cuál fue el mandato? Incluso, recuerden que este mandato fue el que dio el Señor Jesucristo justo antes de su ascensión. Él les dijo, Mateo 28, versículos 19 al 20. Este fue el mandato, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí estábamos viendo el cumplimiento de este mandato y cómo el Señor los estaba respaldando. El Señor se había ascendido, pero su espíritu había descendido sobre estos apóstoles y en la gracia del Señor pudieron podemos ver este mandato ahí siendo llevado a cabo, plantando iglesias, predicando el evangelio, bautizando personas. Así que el propósito de Hechos es terminar este relato preciso del desarrollo del cristianismo, primero mediante Cristo, su vida, pero ahora mediante la obra de Cristo a través de sus apóstoles. Ok, ahora continuemos a un punto número 5 de este panorama y es, vamos a ver un bosquejo básico del libro de Hechos. Y este libro de Hechos podríamos dividirlo en cuatro partes. La primera parte podría ser la introducción, que iría desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, 4. La segunda parte podría ser la proclamación del Evangelio en Jerusalén, desde el capítulo 2 versículo 5 hasta el capítulo 8, versículo 3. Una tercera parte podría ser la proclamación del Evangelio en Judea y Samaria, que eran regiones cercanas a Jerusalén. Esta sección iría desde el capítulo 8, versículo 4, hasta el capítulo 12, versículo 25. Y una cuarta sección del libro sería la proclamación del Evangelio hasta los confines de la tierra, que sería de a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 28, versículo 31, que es el final del libro. Así que podríamos ver un resumen de cada una de estas secciones. La primera sección, pues, es la introducción. Estamos ahí, capítulo 1 hasta el 2.4. Y aquí en la introducción, lo que está pasando es que se nos está relatando, digamos, el momento en el que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Pero antes de él ascender a los cielos, el Señor les dio una instrucción muy importante a sus discípulos. E incluso este es un pasaje clave del libro de Hechos. Hechos 1.8. Él les dice a los discípulos antes de ascender, les dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y este es un versículo clave para entender el libro de Hechos porque incluso nos da un bosquejo del libro de Hechos. Si ustedes se fijan, el bosquejo que yo estoy dándoles sale de este versículo. Ellos tenían la misión, primero, de proclamar el Evangelio en Jerusalén, luego en Judea y Samaria y luego hasta los confines de la tierra, cumpliendo la gran comisión. Pero recuerden y noten que el Señor Jesucristo fue enfático en decirles, miren, no comiencen esta misión, no comiencen esta obra, absténganse de iniciar esta tarea hasta que el Espíritu Santo no descienda sobre ustedes. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo, de nuevo, quien iba a capacitarlos para cumplir con esta labor. De lo contrario, era imposible. Ahora, esta es la introducción. Ahora veamos una segunda sección que era la proclamación del Evangelio en Jerusalén.
capítulo del 2:5 al 8:3. Y aquí en el capítulo 2, entonces tenemos al Espíritu Santo descendiendo sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, los primeros 4 versículos, e inmediatamente tenemos el primer sermón del apóstol Pedro. Y Pedro está aquí predicando el Evangelio y después de predicar su primer sermón, de 120 miembros, como vimos, se añaden 3,000. Así que la iglesia comienza a expandirse, el Evangelio comienza a expandirse en Jerusalén. Y rápidamente, como ya lo mencionamos, llegan a ser hasta más de 5,000 miembros en la iglesia en Jerusalén. Y todo esto a pesar de la fuerte oposición que encontraron ellos ahí por parte de los gobernantes en Jerusalén. Pedro, Juan y los demás apóstoles fueron, como vimos, encarcelados en varias ocasiones y también azotados. Pero a pesar de esto, el Señor en su gracia seguía obrando y salvando personas. Y la iglesia crecía en Jerusalén. Ahora, esta es la segunda sección, pero pasemos ahora a una tercera sección, que es la proclamación del Evangelio en Judea y Samaria. Entonces ahora avanzamos un paso más. Ahora, esta sección va desde el capítulo 8, versículo 4, hasta el capítulo 12, versículo 25. Y aquí las barreras del Evangelio se comienzan a expandir. Ahora ya no solamente eran Jerusalén, sino también eh, en Judea y Samaria, pero hay algo aquí interesante, y es que si ustedes leen Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3, ustedes se van a dar cuenta que parte de lo que estaba pasando y por qué el Evangelio se estaba comenzando a expandir es porque la persecución en Jerusalén se estaba poniendo severa. ¿Y quién era el que estaba impulsando esa persecución severa en Jerusalén? ¿Quién creen? Bueno, el apóstol Pablo. Bueno, en ese tiempo no era el apóstol Pablo, era Saulo. Él era un perseguidor de la iglesia en ese momento, en Hechos capítulo 8, en los primeros 3 versículos. Así que, pero miren cómo el Señor en su gracia usa esta persecución que estaba siendo impulsada por el Saulo, quien sería después el apóstol Pablo, pero estos creyentes que estaban huyendo de Jerusalén para huir de esta persecución eran precisamente los que estaban llevando el evangelio a las tierras a donde estaban huyendo. Así que el Señor estaba incluso esta persecución también usándola para sus propósitos y para expandir a su iglesia. Pablo no se imagina que en ese momento de alguna forma estaba contribuyendo a que el evangelio se expandiera. Pero bueno, aquí en esta sección, eh, a partir del capítulo 8, versículo 5, se describe a Felipe, Felipe el evangelista. Y este sería el primer misionero mencionado en las escrituras. Y Felipe se fue con el mensaje del Evangelio a Samaria, al norte de Jerusalén, hacia el norte, a predicar el Evangelio. Y el Señor obró y usó a Felipe para salvar personas allá en Samaria. Y luego los apóstoles fueron y confirmaron que verdaderamente el Espíritu Santo estaba salvando personas por fuera de Jerusalén. Eso lo podemos ver también ahí en Hechos capítulo 8. Y ahora en el capítulo 10 se describe la primera conversión de un gentil, de un no judío que fue Cornelio. Este era un centurión romano que vivía en Cesarea. Cesarea era simplemente una ciudad un poquito más al norte de Samaria, donde Felipe ya había estado predicando el evangelio. Así que el Señor usó a Pedro, en este caso, para que este hombre viniera a la fe en Jesucristo. Así que esto es un bosquejo de la tercera sección en donde vemos cómo el evangelio se expande a Judea y Samaria, pero veamos una última parte y es la parte 4 del libro, que es la proclamación del evangelio hasta los confines de la tierra. Seguimos avanzando. Y para la expansión del evangelio en el territorio de Jerusalén, Judea y Samaria, el personaje que el Señor usó principalmente fue el apóstol Pedro, como lo hemos mencionado en las primeras 3 secciones. Pero ahora, en esta última sección, del capítulo 3 en adelante, el personaje más nombrado va a venir a ser el apóstol Pablo. Va a venir a ser el apóstol Pablo. Y la conversión del apóstol Pablo se relata ahí en Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo iba a camino a Damasco a perseguir cristianos, pero el Señor en su gracia lo salva. Y dice ahí en Hechos 9:15, el Señor se refiere a Pablo como su instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles.
Los gentiles es los no judíos. Así que Pablo sería el instrumento escogido por Dios para proclamar el evangelio a los no judíos. Ahora, a partir del capítulo 13, ese fue en el 9, la conversión de Pablo, pero a partir del capítulo 13 empezamos a ver cómo el Señor cumplió esa promesa de usar a Pablo para expandir el evangelio en el mundo gentil. El Señor usó a Pablo y encontramos en esta sección la historia de cómo se iniciaron varias iglesias a las que Pablo se dirige más adelante en sus epístolas, las cuales, si Dios quiere, vamos a comenzar a estudiar juntos a partir de el próximo miércoles. Así que vemos, por ejemplo, la plantación, el inicio de iglesias como la iglesia de Tesalónica, la iglesia de los Corintios, la iglesia en Éfeso y la iglesia en Filipos. Así que, hermanos, un ánimo, lean esta sección. Si pueden, lean todo el libro, pero lean también esta sección para que ustedes se enteren cómo fue el inicio de estas iglesias que vamos a estar estudiando más adelante aquí en los miércoles, si Dios permite, en las noches. Así que bueno, en esta sección básicamente estamos viendo a Pablo plantando iglesias, haciendo la obra del ministerio en los 3 viajes misioneros que él realizó. Y al final, hacia el final del libro, el libro concluye contando cómo fueron los días de Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Así que durante este primer encarcelamiento, aún Pablo, si ustedes lo leen ahí en Hechos capítulo 28, aún él contaba con buena libertad para seguir predicando el Evangelio. E incluso se cree que durante este primer encarcelamiento en Roma, el apóstol Pablo escribió 4 de sus epístolas. Escribió la carta a los Efesios, a los Colosenses, Filemón y Filipenses, que se conocen como las epístolas de la prisión. Así que este es como un resumen del libro y un bosquejo general del libro. Van viendo cómo el Evangelio, en la gracia del Señor, se va expandiendo desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, hasta Roma. Pero ahora veamos un sexto punto dentro de este panorama de hechos. Y este sexto punto son unas consideraciones especiales para interpretar el libro de Hechos. Ustedes que van a estar leyendo el libro de Hechos, bueno, unas consideraciones especiales para interpretar este libro. La primera, el libro de Hechos es narrativo y no prescriptivo. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, estoy enfatizando que el libro de Hechos es una narración. El libro de Hechos está contándonos una historia. Y esa historia, como lo hemos mencionado, es la historia de las primeras 3 décadas de la iglesia. Así que esto es una historia que se está contando. Cuando tú o yo estamos leyendo el libro de Hechos, no es lo mismo leer una historia, digamos como la que se relata en los evangelios o en Hechos, a leer un libro, por ejemplo, como Romanos, que se va a estudiar la próxima semana, en donde Pablo en Romanos está proveyendo un cuerpo sólido de doctrina compuesta de enseñanzas y doctrinas y mandatos claros. No, aquí lo que estamos viendo es un relato en el libro de Hechos, un relato histórico. Ciertamente hay principios y enseñanzas y cosas que debemos de obedecer, pero muchas otras cosas no necesariamente nosotros tenemos que hacer lo mismo hoy en día. Es como si, por ejemplo, un hermano te dijera, mira, estuve en la China evangelizando personas. Si él te está contando su historia de que estuvo en la China evangelizando personas, tú no necesariamente te vas a ver obligado a ir a la China a evangelizar personas. No es un mandato para ti. Aunque esa historia de tu hermano evangelizando en China te puede animar para evangelizar ahí en tu ciudad. Pero el punto es ese. El libro de Hechos es una narración histórica y no estamos viendo, digamos, un libro doctrinal netamente, como lo son las epístolas. Ahora, el hecho de que el libro de Hechos sea narrativa no quiere decir que no sea autoritativo. Digo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra santificación, segunda de Timoteo 3:16. Pero es necesario entender este libro en su contexto normal, como una historia, y entender de esa historia qué aplica y qué no aplica para nosotros hoy en día. Así que entender eso, que el libro de Hechos es una narración y no es un libro, digamos, doctrinal. Segunda consideración para interpretar el libro de Hechos. Y es que el libro de Hechos relata un periodo de transición.
El libro de Hechos relata un periodo de transición. Ahora, es claro que el nuevo pacto quedó completamente instituido en los evangelios, con la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y es claro que la iglesia surgió plenamente en Hechos 2. Sin embargo, lo que estamos viendo en el libro de Hechos, y esto es muy importante, es una narración, es una historia de cómo es que los cimientos de la iglesia fueron establecidos por los apóstoles. Y esto es muy importante, porque un pasaje clave aquí es Efesios 2:20. Efesios 2:20 enseña que la iglesia, dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Así que este pasaje en Efesios 2:20 lo que está enseñando es que nosotros, la iglesia, estamos edificados sobre un fundamento que han puesto los apóstoles. Y ese fundamento a su vez está edificado sobre Cristo. Pero, ¿qué es esto del fundamento de los apóstoles? Bueno, el fundamento de los apóstoles básicamente hace referencia a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina del Nuevo Testamento que ellos dejaron escrita para nosotros, que encontramos ahí en las epístolas. La verdad acerca del nuevo pacto que se estableció plenamente en las epístolas. Así que esto, lo que estamos viendo en el libro de Hechos es el proceso, el tiempo en el que estos cimientos de la iglesia estaban siendo establecidos, lo que lo hace un periodo único. En estos momentos no estamos en un periodo de establecimiento de los fundamentos de la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia y estamos siendo edificados por encima de ese fundamento que fue puesto una sola vez. Así que esto es importante porque muchas personas malinterpretan el libro de Hechos enseñando que hoy en día la iglesia puede, y no solamente puede, sino que debe sanar enfermos, echar fuera demonios, hablar en lenguas y hacer toda esta clase de milagros extraordinarios como lo hacían los apóstoles en el libro de los Hechos. Sin embargo, Hebreos 2:4 enseña que estos milagros que hacían los apóstoles eran milagros que tenían un propósito. Y este propósito era básicamente autenticar que el mensaje que ellos estaban proclamando era un mensaje que venía de parte de Dios. Esto era necesario porque los apóstoles estaban trayendo una nueva revelación de parte de Dios, la cual encontramos en el Nuevo Testamento. Y para entender esto, piensen por un momento en Moisés. Moisés ahí en el libro de Éxodo, al momento de que Dios lo llamó a liberar al pueblo de Israel, ya era un hombre mayor, de más de 80 años de edad. Y dígame, ¿quién se iba a imaginar que Moisés iba a liberar al pueblo de Israel de la nación más poderosa del mundo en ese momento, que era Egipto? Si Moisés llegaba y decía, bueno, yo los voy a liberar, le decía eso al pueblo y le decía eso a Faraón, pues ¿qué iban a hacer? No iban a creerle, se iban a burlar de él seguramente, pero ¿qué pasó? Dios respaldó a Moisés y Dios obró milagros portentosos por medio de Moisés. Dios envió las plagas por medio de Moisés, dividió el mar en dos. ¿Para qué estaba haciendo esto Dios y obrando estos milagros tan grandes? Bueno, para autentificar, para respaldar el mensaje de Moisés, para respaldar su mensajero. Y es exactamente lo mismo que sucede aquí en Hechos. Imagínense el apóstol Pedro en Hechos 2 al momento de su primer sermón. Él se para enfrente de esta nación judía y les dicen, ¿saben qué? Ustedes ya no tienen que guardar la ley de Moisés. Ustedes tienen que obedecer a Cristo. ¿Quién iba a creerle a Pedro? Ellos llevaban siglos bajo la ley mosaica. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? También obró grandes milagros a través de Pedro y los apóstoles para que ese mensaje que ellos estaban proclamando, ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de la ley de Cristo, fuera autenticado y fuera respaldado. Realmente hoy en día, estos señales, estos milagros portentosos que vemos en el libro de Hechos de que resucitaban muertos, sanaban cojos, ya estos milagros no existen hoy en día. ¿Por qué? Simplemente porque no son necesarios. Estos milagros no tendrían ningún propósito hoy en día. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación completa de las escrituras. Ya no hay nuevos mensajes por autenticar. En la gracia del Señor tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Tenemos la revelación completa de Dios. Así que
Por eso, esto es muy importante de entender a la hora de leer el libro de Hechos, que era un periodo único en donde la iglesia estaba siendo establecida, su fundamento estaba siendo establecido, por eso vemos todo este tipo de milagros. Así que importante, hermanos. Y por último, las aplicaciones finales después de estudiar el libro de Hechos. Y la primera es la siguiente. Estudiar el libro de Hechos debe llevarnos a apreciar el regalo del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Que apreciemos el regalo del Espíritu Santo que mora en nosotros si somos creyentes. Y miren, si ustedes leen los evangelios, y como lo hemos probablemente, seguramente visto en estas últimas semanas, digamos, los evangelios presentan a los discípulos como hombres débiles y bastante necios en muchas ocasiones. Recuerden, por ejemplo, el caso del apóstol Pedro, quien fue capaz incluso de tomar al Señor Jesucristo aparte y regañarlo, como lo vemos en Mateo 16:22. Eso sería algo impensable. O, por ejemplo, vemos discusiones entre los apóstoles, los discípulos de Jesús, sobre quién iba a estar sentado al lado del Señor Jesús en su futuro reino. Esto lo vemos en Marcos 10, del 35 al 41. O, por ejemplo, algo que todos podemos recordar más fácilmente, y es como Pedro negó al Señor 3 veces. Y miren, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Estas fallas de los apóstoles. Bueno, estoy mencionando esto porque aquellos hombres débiles, aquellos hombres necios que se presentan en los evangelios débiles, fueron utilizados grandemente durante el tiempo del establecimiento de la iglesia, que es lo que vemos en Hechos. ¿Cuál era la principal diferencia de estos hombres en los evangelios y de estos hombres en el libro de Hechos? Bueno, la principal diferencia era precisamente que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos y que el Espíritu Santo estaba obrando en ellos y a través de ellos. Así que por eso era tan importante que ellos no iniciaran su ministerio sin el Espíritu Santo, porque no estaban capacitados para esta tarea. Pero es el Espíritu Santo el que hace ahí la diferencia. Y es ese mismo Espíritu Santo quien obra en la vida de cada creyente. Porque Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que en la gracia de Dios podemos tener este inmenso regalo del Espíritu Santo, y entender y leer las obras del Espíritu Santo en el libro de Hechos nos debe llevar a apreciar ese regalo. Es el Espíritu Santo quien nos regenera y quien nos capacita para vivir una vida para la gloria de Dios. Así que, hermanos, dependamos de este precioso regalo del Espíritu Santo en todo momento y no nos confiemos en nuestras propias capacidades. Oremos al Señor que en su gracia nos sostenga y nos ayude por medio de su Espíritu en todo momento. Una segunda aplicación final es que estudiar el libro de Hechos debe animar a la iglesia a perseverar. Estudiar el libro de Hechos debe animar a la iglesia a perseverar. Y miren, a pesar de la constante y la severa oposición que estaba sufriendo los primeros cristianos, la iglesia siguió creciendo, como lo hemos visto en el libro de Hechos. Y bueno, gracias a Dios, algo increíble es que 2000 años después, Cristo sigue edificando su iglesia. Nosotros somos bendecidos de poder hacer parte de esta historia que comenzó desde el libro de Hechos y que va a continuar hasta que Cristo vuelva por nosotros. Cristo en su gracia prometió que él iba a edificar su iglesia, y eso es lo que él ha venido haciendo todo este tiempo. Así que nosotros debemos de ver cómo el Señor sostiene y edifica su iglesia, debe animarnos a seguir y a perseverar en el ejemplo de esta primera iglesia en Jerusalén. ¿Qué era en lo que ellos perseveraban, esta primera iglesia en Jerusalén? Bueno, Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice, ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esto es en lo que ellos perseveraban. ¿Qué es esto? Bueno, las enseñanzas de los apóstoles es una referencia a la doctrina de los apóstoles o a la palabra de Dios, las escrituras, las cuales tenemos hoy en nuestras manos. Así que perseverar en estar en la palabra. Una segunda cosa en la que ellos perseveraban, bueno, en la comunión. Y en la comunión hace referencia a la unidad que podemos tener como la iglesia de Cristo,
y al amor práctico que podemos manifestarnos y mostrarnos los unos a los otros. Una tercera cosa en lo que ellos perseveraban, ahí en Hechos 2:42, y era el partimiento del pan, que es una referencia a la Santa Cena. Y una cuarta cosa en lo que ellos perseveraban y nosotros debemos de perseverar también, y es la oración, perseveraban en la oración. La oración es algo en lo que tenemos que perseverar continuamente, pedirle al Señor que en su gracia nos sostenga y nos ayude. Así que, hermanos, esto han sido cosas en las que la Iglesia de Cristo ha perseverado desde el momento de su nacimiento en Hechos 2 hasta nuestros días. Y, hermanos, que el Señor en su gracia nos ayude a continuar perseverando en estas cosas y confiando en que Cristo va a seguir edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que oremos juntos. Padre, te agradezco por el tiempo que nos permites estar juntos aquí en tu palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu gracia nos has traído esta revelación completa, Señor, que nos anima, que nos instruye, que nos edifica. Señor, te suplico que por favor nos guardes y nos ayudes a permanecer fieles, seguir permaneciendo fieles a esta palabra, seguir permaneciendo fieles, Señor, a la comunión que podemos tener los unos con los otros. Por favor, te suplico por esta iglesia, Señor, por nuestra iglesia, que pueda mantener unida, que podamos, Señor, perseverar en la humildad, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a perseverar en la oración, perseverar en la Santa Cena, Señor, a perseverar fieles a ti. Y esto sabemos que solamente es posible por medio de la obra de tu Espíritu en medio de nosotros, Señor. Pero confiamos en ti y no en nosotros mismos. Ayúdanos a depender de ti, de tu Espíritu en todo momento, Señor. Te alabamos y te damos gracias por el tiempo que nos permites ahora tener de oración. Permite que puedas seguir siendo glorificado y exaltado en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.